Buenas tardes. A continuación se va a realizar la sustentación del proyecto final. Nuestro tema de estudio es riesgos de obesidad. Mi grupo está conformado por Ana Tarapuez y mi persona, Juliana Mimalchi. Para sustentar nuestro proyecto, nuestra tabla de contenido es introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es un problema de salud pública global que afecta al bienestar físico y mental de las personas, lo cual esto resalta una importancia de analizar los factores que influyen en su desarrollo. Este proyecto se centra en explorar un conjunto de datos relacionados con el riesgo de la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Estos datos son fundamentales para entender los hábitos alimenticios, la actividad física y las características demográficas de los individuos. A través del uso de herramientas de estadísticas descriptivas, correlaciones y gráficas, se busca identificar patrones y relaciones significativas entre estas variables con el objetivo de entender mejor los factores asociados con el sobrepeso y la obesidad, permitiendo realizar así estudios más detallados para extraer conclusiones útiles en la toma de decisiones. Para este proyecto nos planteamos objetivos. Como objetivo general tenemos analizar un conjunto de datos relacionados con la obesidad para identificar los factores asociados y los patrones del comportamiento de los individuos utilizando herramientas estadísticas. Y como objetivos específicos tenemos describir y clasificar las variables del conjunto de datos según su tipo, escala y naturaleza, cuantitativa y cualitativas. Identificar patrones y relaciones entre las variables clave utilizando gráficos, diagramas de dispersión y análisis estadísticos. Determinar la correlación entre las variables relacionadas con los hábitos alimenticios, actividad física y características demográficas utilizando análisis estadísticos para identificar las relaciones significativas. Para el desarrollo de este proyecto se implementó una metodología en la cual consiste como primero la obtención de datos. El conjunto de datos a trabajar fue recopilado mediante la página Padlet, en la cual se denomina riesgo de la obesidad y SBU. Los datos consisten en la estimación de los niveles de la obesidad en personas de los países como México, Perú, Colombia, con edades entre 14 y 61 años, y diversos ámbitos alimenticios y condición física. Este conjunto de datos consta de 17 variables y un tamaño de muestra de 2.111 registros. Como segundo paso tenemos la organización y limpieza de los datos. Los datos fueron revisados para identificar y corregir inconsistencias, valores atípicos o faltantes donde se verificó la estructura de estos. Las variables de estudio, como se mencionó, son 17 y las que se presentaron son género, edad, altura, peso, antecedentes familiares con obesidad, consumo de frecuencia de alimentos con alto contenido calórico, frecuencia de consumo de verduras, número de comidas al día, número de comidas principales, número de comidas de alimentos entre comidas, consumo de agua, frecuencia de actividad física, uso de tecnología, fumar, seguimiento de las calorías consumidas, frecuencia de consumo de alcohol, medio de transporte utilizado. Como tercer paso tenemos el análisis estadístico. Para realizar este análisis se utilizó el software Google Colab, una plataforma que nos permitió realizar este trabajo, asimismo su análisis estadístico de los diversos gráficos, aplicando las siguientes técnicas. Cálculo de estadística descriptiva, la cual nos permitió obtener la mediana, la media, el rango y la desviación estándar para las variables cuantitativas como edad, peso y altura.
También se utilizó gráficos para variables cuantitativas como histogramas que permiten analizar la distribución de datos como puede ser entre variables de edades. También se permitió realizar diagramas de caja para evaluar la dispersión y valores atípicos en variables como peso por género. También se utilizó gráficos para variables cualitativas como diagrama de barras que permiten visualizar la frecuencia de categorías como en variables de antecedentes familiares de obesidad y medio de transportes. También se utilizó técnicas de análisis bivariado como gráficos de dispersión que permite observar las relaciones entre dos variables. Un ejemplo de ellos es altura versus peso, edad versus el uso de dispositivos electrónicos. También el cálculo de coeficiente de correlación que permite medir la fuerza y la dirección de las relaciones entre variables cuantitativas. También se realizó una matriz de correlación que permite la visualización de correlaciones entre múltiples variables para identificar relaciones moderadas o débiles. Y como última técnica se utilizó tablas cruzadas y gráficos de barras aplicadas que permiten obtener una relación entre variables como género y antecedentes familiares de obesidad. También permite la visualización de combinaciones más frecuentes en categorías. Bueno, como primer resultado tenemos el cálculo de estadística descriptiva. En la tabla se puede observar que se realizó un análisis de las variables cuantitativas, se puede visualizar aquí, tenemos las variables de peso, altura, eh, número de comidas al día, frecuencia de consumo de verduras, el peso, número de comidas al día y consumo de agua. También se puede mirar que aquí como resultado se obtuvo un conteo de cada una de las variables, se obtuvo una desviación estándar, el promedio de cada uno de ellos, el valor mínimo, se obtuvo también cuartiles y se obtuvo un valor máximo. La tabla presentada muestra las estadísticas descriptivas de algunas variables en el conjunto de datos. Al realizar esta estadística se permite visualizar la distribución, tendencia central y dispersión de las variables. En cuanto a la edad, se observa que la muestra está compuesta principalmente por personas jóvenes con una edad media de 24 años y un rango que va desde 14 hasta los 61 años, lo que indica una variabilidad moderada. La altura promedio en este estudio es de 1,70 metros, con una desviación estándar baja, indicando que la mayoría de las personas tienen alturas similares. Sin embargo, la variable de peso muestra una mayor dispersión con un promedio de 86,85 kilogramos y un rango entre los 39 kilos a 173 kilos, lo que indica que en la muestra hay personas con sobrepeso o obesidad. En cuanto a los hábitos alimenticios, la frecuencia del consumo de vegetales tiene un promedio de 2,45 en una escala de 1 a 3, indicando que la mayoría de los individuos tiene una frecuencia de un consumo moderado o alto. El número de comidas principales tiene una media de 2,68, lo que indica que la mayoría consume entre 2 y 3 comidas al día, mientras que en el consumo de agua el promedio es de 2,1, lo que muestra una tendencia hacia el consumo adecuado de agua diaria. Gráficos para variables cuantitativas. Para estas variables se realiza un gráfico de histogramas para la variable edad.
El histograma de la variable edad tiene forma asimétrica hacia la derecha, lo que significa que hay una mayor concentración de personas jóvenes y una cola más larga hacia las edades mayores. En el centro de la distribución está aún alrededor de los 20 a 25 años, lo que sugiere que esta es la edad más frecuente en el conjunto de datos estudiados. Eh, para el segundo estudio se realizó un diagrama de cajas para la variable también peso. Este diagrama de cajas muestra que la distribución de peso es asimétrica, con una mediana alrededor de 83. Se observa algunos valores atípicos en el extremo superior, lo que, lo que representa la presencia de personas con pesos considerablemente altos. Diagrama circular para la variable antecedentes familiares con obesidad. Aquí se puede visualizar que el 81,7% de la población encuestada reporta tener antecedentes familiares de obesidad. Este porcentaje es considerablemente alto, lo que indica que una gran parte de la población puede tener influencia por factores genéticos heredados que predisponen. Continuando con lo anterior, el 18,3% de las personas encuestadas indicaron no tener antecedentes familiares de obesidad, lo que representa una minoría significativa en comparación con el grupo que sí lo tiene. Se realizó una distribución para la variable para la variable tipo de transporte, en la cual se obtiene que la gran mayoría de las personas con un porcentaje de 96,5% utiliza medios de transporte pasivos, como transporte público, automóvil o bicicleta, lo que indica que están asociado con un estilo, indican que están asociados con un estilo de vida sedentario y un mayor riesgo de obesidad. Este análisis indica que la dependencia del uso de transporte público y de automóvil, junto con los bajos niveles de actividad física, podrían estar contribuyendo a los altos niveles de la obesidad en esta población. Como siguiente resultado tenemos los gráficos bivariados. Aquí se presenta el diagrama de dispersión entre las variables edad y peso. Este gráfico muestra una relación débil entre la edad y el peso, con una ligera tendencia ascendente. La dispersión de los datos sugiere que el peso no depende significativamente de la edad y que otros factores como la genética, la dieta y el nivel de actividad física tienen mayor influencia. También está el diagrama de cajas de distribución del peso por género. Este gráfico muestra la distribución de peso para hombres y mujeres. La mediana del peso para las mujeres es inferior a la de los hombres. Además, la dispersión de los datos es mayor en las mujeres, lo que indica una mayor variabilidad en el peso. En general, el diagrama de caja sugiere que hay una diferencia en la distribución del peso entre hombres y mujeres. Además, los hombres parecen tener un peso mayor en promedio, mientras que las mujeres muestran una mayor variabilidad en el peso. Luego tenemos el gráfico de dispersión entre variables cuantitativas entre la edad y el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos. Esta es una gráfica realizada de la correlación que se encuentra entre menos 0,3 entre la edad y el tiempo uso de dispositivos electrónicos, el cual indica una existencia en la tendencia a que las personas mayores le dediquen menos tiempo al uso de dispositivos electrónicos en comparación con las personas jóvenes. Sin embargo, esta relación no es muy fuerte y puede haber muchas excepciones. Luego está la matriz de correlación. Esta está entre las variables.
edad, peso, altura, frecuencia de consumo de verduras, agua, uso de dispositivos electrónicos, donde esta matriz de correlación proporciona una visión general de las relaciones entre las variables cuantitativas, en el cual se pueden visualizar las relaciones moderadas entre las variables como la altura y el peso, al igual que un posible vínculo entre las variables de edad y el tiempo de uso de dispositivos electrónicos. Eh, Algunos análisis entre la altura y el peso es que la relación que tienen estas es la más alta con un coeficiente de 0,46, lo que significa una correlación positiva moderada. También está la relación entre la edad y el peso con 0,2, lo que indica una correlación baja, donde la edad no tiene un impacto con el peso en el conjunto de datos. También tenemos el número de comidas principales y la altura con una correlación del 0,24, lo que indica una correlación moderada positiva. Podría indicar que la cantidad de comidas principales en el día tienen alguna relación con la altura. También está la correlación de la actividad física con el consumo de agua, con una correlación positiva baja del 0,17, indicando que las personas que presentan un mayor consumo de agua tienden a tener una actividad física ligeramente mayor. Por último, tenemos la relación entre la edad y el tiempo de uso de dispositivos con una correlación negativa de menos 0,3, sugiriendo que a medida que la edad aumenta, el tiempo de uso de dispositivos tiende a disminuir. También tenemos un diagrama de cajas por grupo, donde este diagrama se visualiza la distribución de edad por frecuencia del consumo de alcohol, el cual en esta se puede comparar la distribución de la edad entre los diferentes grupos de frecuencia de consumo de alcohol, donde se destaca que la mediana de edad varía ligeramente entre los diferentes grupos de frecuencia de consumo de alcohol. La mediana de edad es mayor para los grupos siempre y frecuentemente en comparación con los grupos a veces y no. También tenemos el diagrama de tablas cruzadas y diagrama de barras apiladas. La, Acá tenemos antecedentes familiares de sobrepeso y, y género. La tabla cruzada y el diagrama de barras apiladas muestran que la mayoría de hombres, es del 86%, y mujeres el 78% tienen antecedentes familiares de sobrepeso, siendo más prevalente en hombres. Este gráfico facilita mejor la comparación visual, destacando la mayor proporción de antecedentes en ambos géneros. Por último, tenemos la representación del tablero dinámico, este, donde se presenta también las variables de relación X y Y entre edad y altura por género. De esta forma se puede representar las demás variables cuantitativas que se nombró anteriormente para darle una mejor visualización al comportamiento y mediante del comportamiento de la salud de una persona mediante el tablero dinámico. Por último, tenemos las conclusiones, donde se indica que los análisis muestran una tendencia al sobrepeso y obesidad en una población mayoritariamente joven, con hábitos alimenticios moderados y bajos niveles de actividad física, lo cual resalta la importancia de abordar estos factores desde una perspectiva de salud pública. También tenemos que se encontraron correlaciones entre la altura y el peso y una tensión negativa entre la edad y el tiempo del uso de dispositivos electrónicos, lo que indica que las personas mayores tienden a pasar menos tiempo en estos dispositivos, aunque las correlaciones no son muy fuertes, ayudan a entender cómo algunas variables pueden influir ligeramente entre sí. También se obtuvo que la mayoría de los participantes tienen antecedentes familiares de obesidad.
tanto en hombres como en mujeres, lo que refleja una posible predisposición genética al riesgo de obesidad en la población estudiada. La baja frecuencia de actividad física semanal indica un promedio semanal de actividad física bajo, lo que sugiere que la mayoría de las personas no están cumpliendo con las recomendaciones mínimas del ejercicio. También que variables como el género, el tipo de transporte utilizado, los antecedentes familiares de obesidad mostraron cómo se distribuyen las características entre los participantes, lo que ayuda a identificar factores sociales y el estilo de vida que influye en el riesgo de obesidad. Como una conclusión general del proyecto, tenemos que la realización de este análisis ha permitido estudiar de manera profunda la obesidad y los factores que la acompañan, utilizando las herramientas estadísticas que nos permitieron analizar los datos relevantes sobre hábitos alimenticios, actividad física y antecedentes familiares en una población. A lo largo de los dos avances, hemos logrado identificar los patrones claves, cómo es la relación entre las diferentes variables y el impacto de las variables como el sedentarismo, el consumo de alimentos altos en calorías y la frecuencia de actividad física. Por último, tenemos las referencias de las páginas que utilizamos para la realización de este proyecto y muchas gracias. Gracias.